Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Un placer saludarles como siempre. Saludo cordial a todas y todos. Sí, tengo la información al momento como siempre. Bueno, para iniciar el día con todo. Oiga, el consejero del INE, Ukip Espadas, dice que pues va a ser un debate duro ese de los plurinominales. Ya empezaron a moverle también medios convencionales en una entrevista que tiene en el sitio del INE, se llama INE TV. Ahí está una entrevista que le hicieron amplia al consejero Ukip Espadas. Habla de reforma electoral, reforma político-electoral. Sabe que viene la reforma. Este es el que hace la contraparte con Lorenzo Córdoba. De hecho, si nos vamos a lo que comenta, pues el gran problema no se presenta ni siquiera en la sociedad que no quiere tener plurinominales. Bueno, anda el diputado Noroña que hierve. Ahora despreciamos la política. Diputado, amigas y amigos, todos los seres humanos somos entes políticos. Todos, desde civilizaciones muy antiguas. Pero una cosa es la política como arte, o para servir a otros, o la política para servirse del poder económico o del poder político. El consejero Ukip Espadas Ancona, doctor, sabe de lo que habla. Dice que no hay tal persecución contra el INE, que se cometieron errores pero también habla de aciertos. Eso es lo correcto. En la narrativa del INE, obvio, existe una intención de modificar las reglas del juego, quizás de reorientar o quizás cambiar a todo el INE. ¿Qué dice el consejero? Que ya le quitó el espacio a Lorenzo Córdoba, ¿eh? Ya Lorenzo no sale, bueno, sale con algunos, con otros, pero bueno, sigue vigente, sigue siendo el consejero presidente. Pero este consejero ya es el que habla, y es el que habla cuando menos con seriedad. Lo hace también José Roberto Ruiz, y no es que los apoye, simplemente que cuando las cosas se hablan con argumentos, entonces tienen toda la razón de ser escuchadas. No basta decir, es que odian a la política. ¿Qué locura es esa? Eso habla más de desesperación, de no poder manipular masas, de no poder convencer a la gente. Vamos a esta entrevista. El INE no es perseguido por nadie, tiene que haber una reforma política, los plurinominales, y Lencho ya con la colita entre las patas a un lado. Parece que asume el papel de líder en el INE, pues quizás sin mayoría todavía, pero lo que se viene es una reforma interesante. Les guste o no les guste, los plurinominales ya sobran. ¿Qué opina de esto Ukip Espadas Ancona, el doctor, consejero del INE? Esto es interesante, escuche sus opiniones, y es que habla de todo. A ver, hay una serie de opiniones, incluso intenciones legislativas, pero lo primero que quiero decir es, durante el proceso de campaña, ninguna de las declaraciones tuvo como efecto el deterioro de ninguna de las actividades del instituto, no limitó ninguna de sus acciones, es decir, hasta el último de los representantes de casilla en este país fue designado de acuerdo con el procedimiento legal a cargo del INE. La recepción de paquetes se realizó estrictamente por el INE, los cómputos, en fin, no tuvimos limitaciones más allá de las que la ley general de la sociedad tiene por dificultades operativas o de seguridad para que nuestros asistentes se movilizaran. En fin, creo que se trató y se sigue tratando fundamentalmente de cuestiones verbales. Yo tengo la esperanza, no, más que la esperanza, yo tengo la certeza de que en el debate legislativo, que tendrá que ser un debate amplio y que desde luego tendrá que nutrirse por el debate social. Recordemos eso siempre, el debate legislativo no es otra cosa que la concentración del debate social. Y me parece que en ese debate social, algunas de las ideas que han sido vertidas, y que yo desde luego no comparto, no van a prosperar. Yo no veo a la sociedad permitiendo que el Instituto Nacional Electoral se vuelva a convertir
en la Comisión Federal Electoral, como aquella que nos robó las elecciones en 1988, y que con ese, el más grande fraude electoral del último siglo, pues con ese gran fraude, al mismo tiempo esa comisión marcó su fin, porque 2 años después se estableció el Instituto Federal Electoral, que finalmente en 1996 adquiriría plena autonomía. Entonces me parece que no hay una disposición social para regresar a ese punto. Me preocupa, como ustedes saben, la cuestión de la desaparición de los diputados de representación proporcional, porque ahí sí, a base de muchos años en que estos diputados han sido votados de manera semiclandestina en la misma boleta que los diputados de mayoría relativa, y que desde tiempos de Fox hay una intención del partido en el poder, y a estas alturas el partido en el poder han sido 3. Los partidos en el poder desde la época de Fox ven a la representación proporcional como un estorbo, y bueno, eso son cosas que creo que sí han madurado una pésima imagen, hombre, de los diputados y diputadas en general, pero especialmente de los de representación proporcional, que no se corresponden con su función. En consecuencia, me parece que ese es el debate que hay que intensificar, que tenemos que discutir realmente qué son y para qué sirven estos diputados, porque tampoco creo que vaya a ser fácil que las distintas fuerzas políticas acepten una restricción democrática como la que se plantea, pero me preocupa mucho la imagen que hay socialmente, el que muchas características no se entienden y que se les atribuyen vicios que no tienen. Oye, consejero, bueno, de lo que usted dice de los pluris representantes, se supone hay esa percepción de la que usted habla, de que la gente o no entiende o no asimila muy bien que esos plurinominales también son parte de la representación popular. A ver, hay una creencia muy extendida de que los plurinominales no son votados, algunos lo dicen así, o que son votados indirectamente. Yo quiero decir que la votación indirecta desapareció con la Constitución de 1917. ¿Cómo es la votación indirecta? Pues la misma que se estableció desde la Constitución de Cádiz y que permaneció en México hasta la Constitución de Querétaro. Es decir, cómo se elegían los diputados en el siglo y los senadores en el siglo XIX, el elector votaba por alguien que a su vez votaba por el candidato, por los candidatos a senadores. Por cierto que en ese entonces eran solo hombres. Esa es la votación indirecta, que la persona vote por un tercero que es quien realmente elegirá a quien ocupe el cargo. Podemos decir, no es del todo preciso, pero podemos decir, por ejemplo, que los integrantes de la Corte, el día de hoy, se eligen por votación indirecta, es decir, los ciudadanos eligen senadores y los senadores eligen ministros. Ahora bien, lo que ocurre ocurren 2 cosas con los diputados plurinominales. A ver, primero, esa palabra mala y muy fea de plurinominales. Plurinominales quiere decir, hombre, lo que muchos estudiantes de prepa ya nos podrían decir. Es una nominación plural, son candidaturas plurales. No solo existen para los diputados. Si nosotros vemos los ayuntamientos, nosotros no elegimos nada más al presidente municipal, elegimos síndicos y elegimos regidores. Es decir, hay una postulación plural, lo que en los sindicatos o en las sociedades de alumnos son las planillas, y bueno, gana una planilla o gana otra. Son planillas plurinominales, pero en el caso de los ayuntamientos, estas planillas plurinominales se eligen por mayoría relativa, es decir, se lleva la presidencia municipal y un número específico de regidores, quien obtiene la mayoría relativa. Bueno, eso es correcto. Sin embargo, respecto al tema de la reforma político-electoral, dijo esto. La reforma electoral, es decir, no todo en el mundo electoral es maravilloso, pero tenemos que tener muy claro qué es lo que vale la pena discutir en esa reforma electoral y qué cosas son susceptibles de cambiarse y qué cosas no deben modificarse. De entrada, a mí me parece que la condición de autonomía de los órganos electorales es algo que debe estar, no digo fuera de la discusión, porque en democracia todo se puede discutir, pero es algo que, discutido bien o mal,
llevará a la conclusión de que la autonomía de los órganos electorales es el instrumento central que garantiza que la autoridad electoral no juegue a favor de uno u otro actor político. Es decir, me parece que a la hora de una reforma electoral, esta discusión resultará en lo mismo. La estructura funcional del instituto es también resultado de un proceso de 3 décadas de consolidación y depuración. Creo que modificar la estructura se puede siempre y cuando discutamos puntualmente qué elementos de la estructura se tienen que modificar. Hay cosas que han madurado a lo largo de muchos años. El Registro Federal de Electores. A ver, ustedes recordarán cuando las credenciales de elector se expedían allá en el pasaje de la Revolución, iba uno, se identificaba con lo que fuera y le daban a uno un cartón trozado que se llamaba credencial permanente de elector, que llevaba una firma y una huella digital absolutamente ilegible y que no solo podían, sino que de hecho eran sistemáticamente expedidas de manera apócrifa para alimentar ejércitos de votantes falsos del régimen. Eso es absolutamente imposible con la actual credencial de elector. El monitoreo de medios me ha parecido un elemento muy importante, es decir, no solo los partidos tienen derecho a saber qué tan parciales o imparciales son los distintos medios, sino que entre los distintos medios que están en competencia entre sí, pueden ver la orientación que de hecho tienen en su gran diversidad y de esa manera enfocarse a los nichos electorales y que son un público finalmente que cada medio decida. Muchos han optado, a ver, no, eso es mentira. Con el paso de los años, prácticamente la totalidad de los medios se han abierto a la pluralidad política, a diferencia de cosas que ocurrían en el pasado. Recordemos la marcha de Manuel Cloutier en Mérida en 1988, que tuvo como fin esta marcha a la que asistió muchísima gente, era una marcha del PAN, una marcha del silencio con tapabocas que llenó las calles del centro de Mérida y que produjo a la fuerza una apertura de medios que hoy se da por sentada. Los procesos de capacitación de los funcionarios electorales. Es un proceso barroco, complicado, largo, y que como resultado nos garantiza que las personas que reciben nuestra boleta son personas capacitadas, electas en un proceso de doble azar, y que otra vez marca una gigantesca distancia con lo que podía haber con la Comisión Electoral del Estado, que era presidida por el secretario de Gobierno y que mandaba de presidentes de casilla. Todavía en 1981, que yo por primera vez fui representante general de partido, me encontraba yo a los mismos presidentes de casilla que habían consumado el fraude en la elección de 1969 para gobernador del Estado. Es amplia la entrevista, son interesantes los puntos de vista, por supuesto que son interesantes. Sin embargo, nuestra discusión, fíjese, el tema de los plurinominales, los diputados, pues sí, que son electos de manera plurinominal, el término es correcto, el diminutivo es pluris. Es cierto que son un costo excesivo, es cierto que va a ser difícil que pasen por la criba de los partidos políticos, porque la mayoría, y estoy hablando concretamente, Movimiento Ciudadano, PRI, PRD, PT y Partido Verde, no van a querer soltar nada, porque son no solamente los diputados plurinominales, ni tampoco el INE es perfecto. Pues, si el problema ni siquiera es el INE, es Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y 4 más consejeras y consejeros que están a su servicio. Hay que puntualizar, es cierto, y todo lo que no funcione se tiene que cambiar. Esa es la propuesta. El debate de las ideas, el debate en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, va a ser fuerte. No, ¿usted cree que vayan a querer soltar las prerrogativas? Porque se privilegia por encima de lo que es lo que el pueblo necesita, el recurso económico. Es lo que pelean. Y el poder político también. Así es que les quitas representación proporcional, les quitas diputados. Pues en todo caso, y lo plantea el mismo consejero, pues una boleta para diputados electos por mayoría y la otra de plurinominales. Pero ¿por qué no 200 distritos en lugar de 300? ¿Y por qué en lugar de 200, 100
pues, que fueran como primera minoría, se acaba el problema. Hay muchas fórmulas matemáticas, hipótesis, y el debate es muy rico, muy amplio, pero no se puede caer también en que no le pueden hacer nada al INE, no, eso también es cerrazón. No, es que no pueden quitar a los pluris, ¿por qué no? O sea, son conquistas de quién, cómo se dieron, en qué condiciones está la evolución política del país. Interesante, interesante. Lástima que no se puede tener acceso a estos consejeros electorales del INE, porque hay 2 o 3 buenos, los demás son del lecho. Amigas y amigos, pues sí, la reforma, saben bien, el mismo Lorenzo Córdoba, que ya no se aparece por ningún lado, y Ciro Murayama, saben que viene. Es cierto, la reforma va, aunque no quieran los Claudios. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo los veo más tarde, ¿sale? Nos vemos.